Secuencias Universitarias. Reflexión, diálogo y visión universitaria. Desde la Universidad Centro de Estudios Cortázar. Un podcast para leones. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast Secuencias Universitarias, un podcast de leones para leones. Y hoy nos encontramos con la maestra Bárbara Rojas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola. Gracias, Gris, buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto participando con ustedes. Sí, gracias. Para empezar quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de su currículum. Yo inicié como educadora, soy egresada de la Normal de Educadoras Margarita Maza Juárez en la ciudad de Guanajuato y desde siempre pues me llamó la atención continuar estudiando. Había una característica de las escuelas normales que terminando la secundaria ya podíamos ingresar a la normal y éramos muy jóvenes, entonces yo me busqué otras formas de actualizarme. Siempre he estado activa en cuanto es la formación. Ingresé a estudiar una licenciatura en la UPN de educación preescolar. Después hice una segunda licenciatura actualizada en la misma UPN sobre educación básica. Esto me permitió que en mi trabajo pudiera no solamente estar trabajando con el nivel preescolar, sino que ya daba clases en la primaria, en la secundaria, incluso en bachilleratos, como fue en el caso del CONALEP y en una escuela particular que había aquí en Cortázar, que ahora es la institución conocida como CECITEC. Y pues más adelante tuve la oportunidad de ingresar al Centro de Maestros. En Guanajuato se conocen como sede, estuve ahí por 14 años, me permitió pues retirarme del servicio oficial de la escuela pública muy joven, a los 48 años cumplidos, con 30 años de servicio, porque pues iniciábamos desde los 17 años a trabajar, entonces tuve la oportunidad de venirme aquí al Centro de Estudios Cortázar. Hubo una convocatoria cuando se iba a abrir la universidad. Participé en esa selección del personal y bueno, estoy aquí en el Centro de Estudios Cortázar en la sección de universidad desde agosto del 2005. Muy interesante todo esto acerca de su carrera y para empezar quería preguntarle, ¿usted cómo considera las escuelas en el siglo XXI? ¿Cómo es la educación? Sí, bueno, hay mucho que hablar de este tema, es bastante interesante, es bastante amplio. La educación, si bien es cierto que en México estuvimos muy estancados por muchos años, el libro de texto, por ejemplo, no cambió en 4 décadas, hasta los años 70 empezamos a hablar de reformas educativas. En la actualidad la educación del siglo XXI pues ha sufrido una serie de actualizaciones, de cambios. Tenemos 3 reformas educativas en el año 2000 al 2020. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los modelos han cambiado para dar respuesta a las nuevas generaciones, a los cambios de vida, a las rutinas que se venían teniendo en la conformación de una familia, porque ahora pues tenemos también una gran diversidad de familias, nuestra población en general ha cambiado y bueno, la parte más importante también que ha venido a revolucionar a las escuelas y el cambio en la educación del siglo XXI pues es la tecnología. Cuando iniciamos en una aproximación de que iba a entrar la tecnología al aula, que son las TICs, que es introducción de la tecnología al aula. Precisamente pues tuvimos una política educativa en el periodo foxista donde
se integraron las computadoras a las aulas. Todos los grupos de quinto y sexto grado de todo el país tuvieron una computadora, un pizarrón electrónico, un software que contenía los libros de texto gratuitos, es decir, el niño tenía su libro de texto en la banca y en la pantalla se estaba viendo la rotación de la tierra, el ciclo del agua, la vestimenta de las culturas prehispánicas, etcétera. Entonces, esto definitivamente pues vino a hacer esta transformación de la educación del siglo XXI. Y por otro lado también pues demandó para los maestros de educación básica principalmente que se actualizaran, que tuvieran que estar en constante capacitación, en permanente actualización, en una profesionalización docente donde pues necesitábamos las herramientas para dar respuesta a esta era de la tecnología de la educación del siglo XXI. ¿Y cómo considera usted que ha sido el cambio en las escuelas en las últimas décadas? Bueno, sí ha habido muchos cambios, principalmente por la tecnología, seguido por la preparación de los maestros, maestros muy jóvenes, maestros que se integran a la escuela pública, a la escuela regular con otras especialidades. La escuela o la inclusión de las necesidades educativas especiales. También hemos tenido la inclusión en las escuelas de lo que son las etnias o todo lo que es la lengua materna, editando los libros de texto en su lenguaje. Y esta transformación o este avance pues ha sido bastante esfuerzo, muy significativo, de la colaboración de muchas personas, sin duda. Sin embargo, bueno, esa es la parte positiva o la parte agradable de lo que se dice una propuesta pedagógica moderna o posmoderna. Estamos en la era de la posmodernidad. Sin embargo, sí hace falta mucho en las escuelas. Lamentablemente las escuelas siguen siendo muy desprotegidas en la parte económica. El gobierno, el artículo 3 constitucional nos dice, pues ahí está la escuela, ahí está el mobiliario y están los maestros y su libro de texto para impartir la educación, pero hace falta el sostenimiento de las escuelas, el mantenimiento. En la actualidad no sabemos qué pasó con todos los equipos que se hizo en una inversión para contar con cómputo en las instituciones o tener las aulas virtuales. Otra diferencia o una distancia que se da también es por la propia disponibilidad de las nuevas generaciones en aprovechar lo que se tiene en las escuelas. Los mismos maestros que pues a veces nos quedamos como muy conformes con lo que ya tenemos y falta como esa aspiración de mejorar la calidad de las escuelas. Y de acuerdo con su experiencia, ¿usted considera que la SEP sí ha alcanzado esa perfección que buscaban? Sí se ha alcanzado mucho la calidad de la educación en las escuelas, pero lo voy a presentar como en dos panoramas, ¿sí? Una que tiene que ver con el discurso, es decir, aquí está por decreto la obligatoriedad de la educación preescolar en el 2004, de la primaria en la secundaria que ya estaban plasmadas en el plan de estudios, el decreto que se da en el 2010 para la obligación o la obligatoriedad del bachillerato para todos los jóvenes. Se hablaba de una garantía de que todos los chicos egresados de secundaria iban a tener un lugar en el bachillerato, y posteriormente la opción de las universidades. Esa es la parte, voy a plantearlo como del discurso o del deber ser que se decretó, que se planteó, que está la propuesta, que hablábamos de la Alianza por la Calidad de la Educación, y vemos la otra parte que es la realidad, ¿sí? Y en la realidad sí encontramos todavía como estas ondas bajas, esta falta de estrategias que han tenido sobre todo muchos pueblos que están
económicamente en desventaja. En Guanajuato estamos como un estado afortunado porque no tenemos este tipo de regiones donde no hay caminos, donde no tenemos la accesibilidad o donde tenemos la mayoría de nuestras comunidades con servicios básicos. Sin embargo, pues sí hace mucha falta todavía trabajar en ello. Hay que estar muy de cerca los maestros con las autoridades educativas, no del máximo nivel, sino digamos que el supervisor, el jefe de sector. En Guanajuato se cuenta con 8 delegaciones regionales que son las que se encargan de todos los eventos de programación, planeación, presupuesto, eficiencia educativa, la eficiencia terminal de los alumnos, garantizar el espacio de los jóvenes en el siguiente nivel educativo, y habría que revisar cada fin de curso, cada periodo o generación de los alumnos, cómo vamos avanzando o en qué medida. Bueno, primero vamos a un bloque y ahorita continuamos con más. No se olviden estas secuencias universitarias. Capacidad para proponer soluciones arquitectónicas, arquitectos íntegros y comprometidos, soluciones arquitectónicas propias, urbanismo, estructuras, arquitectura del paisaje, construcción, diseño arquitectónico, construyendo para ti un mejor futuro. Centro de Estudios Cortázar te invita a ser parte de una cultura de éxito. Bueno, continuamos con más estas secuencias universitarias. Quedándonos en la parte anterior, Miss, platicamos acerca sobre las escuelas en los tiempos nuevos. Y quería preguntarle, ¿usted considera que las escuelas son medibles por instrumentos o por número? Sí, la educación básica en la actualidad tenemos varios parámetros de medición. Incluso estoy segura que tocó a tu generación estas evaluaciones que se hacían estandarizadas, nacionales como fue Enlace o Planea, y evaluaciones internacionales como es Exani o Scale o PISA. Sí hay varios parámetros que nos permiten medir la calidad de la educación. Sí tenemos estos instrumentos en los que nosotros podemos valorar qué tanto estamos avanzando en la educación. La OCDE o la UNESCO, que finalmente pues, nos rigen como instancias internacionales, nos van marcando esos parámetros. Sin embargo, pues nuevamente tocaremos el tema de la política educativa. Los gobiernos actuales han decidido dejar de participar en esta medición de avances en la calidad de la educación, pero sí tenemos resultados porque se van haciendo patrones, vamos a llamarlo así. Ya tenemos evidencias, al principio no nos eran muy alentadores de todos los países que integran esta organización, pues estábamos como en la parte más baja, en los últimos lugares. Sin embargo, en el transcurso de los años, pues fuimos escalonando hasta valorar y medir los resultados educativos y tener mejores resultados, ¿sí? Otro tipo de medibles que tendríamos en las escuelas, pues tendríamos que ver el tipo de educación que se imparte, es decir, la escuela pública, la escuela de organización completa, que cuenta con un director, que cuenta con toda una infraestructura de organización y que eso facilita los procesos, y bueno, en las escuelas particulares. Yo viví la experiencia finalmente de venir de este lado de las escuelas particulares, y sí hay mucho que trabajar, hay mucho que apostarle. Las escuelas son más preocupadas porque se alcance la eficiencia terminal, minimizar el número de alumnos reprobados, garantizar que el alumno que termina un grado escolar transite de manera inmediata al siguiente nivel, es decir, de preescolar a primaria,
de primaria, secundaria, y prácticamente en las escuelas particulares es muy alto el porcentaje de los alumnos que se quedan de la secundaria a la preparatoria. Esto quiere decir que sí hay resultados en el trabajo que se hace. Desde luego hay un trabajo conjunto con las instancias también, tanto de gobierno como las propias familias. Las familias juegan un papel muy importante en darle seguimiento a sus hijos, en estar al pendiente de las escuelas, de las actividades académicas, de la participación. Y sí podemos ver esta gran diferencia que se hace primero en los niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria, y después pues que las escuelas particulares tenemos un poco más de estímulos o de invitación a los padres a que se integren en las actividades con sus hijos. México actualmente, ¿qué número ocupa internacionalmente? Bueno, una pregunta bastante interesante. En la actualidad México pues pasamos de un lugar 28, 29 a un lugar 22. Quizá ya estemos en un lugar 18, 19. Porque lo que se mide realmente es la permanencia de los alumnos en la escuela, se mide la eficiencia terminal, es decir, los alumnos con el menor número de asignaturas reprobadas, y la eficiencia terminal o el tránsito al siguiente nivel educativo. Esos son como los parámetros que tenemos y avanzamos en gran medida. Bueno, lamentablemente ahorita en la política educativa de este programa de la escuela nueva del gobierno actual, pues no nos ha permitido tener un resultado más visual. Quizá tengamos otra diferencia de dar estas opiniones con datos actualizados, lo que ha sido este año 2020. Sin embargo, pues todos sabemos por lo que estamos pasando en este momento, no depende ni de la política educativa, ni de la Secretaría de Educación Pública, o del Secretario de Educación, ni de los gobiernos, pues estamos todos pasando por una epidemia COVID-19 que nos transformó totalmente la vida de la escuela, la vida del trabajo, la parte laboral, y sobre todo también pues esta parte de las instituciones. Estamos viviendo las escuelas la crisis como lo ha sido en todos los ambientes. ¿Y Guanajuato en cobertura? Guanajuato, bueno, sí puedo darte algunos datos de la última medición que tenemos de hace 2 años, del 2018, porque se marca como por los periodos gubernamentales. Estamos, Guanajuato, aprobados, es decir, estamos entre los 10 primeros lugares de educación. Repito, el dato que yo te pueda compartir es la eficiencia terminal, el tránsito de los alumnos al siguiente nivel educativo y la cobertura de los estudiantes. Es decir, en Guanajuato se cuenta con un lugar para cada estudiante en el nivel educativo que le pertenece. Y si me voy a Cortázar, pues Cortázar estamos cubiertos, de hecho estamos con sobrepoblación, porque a las instituciones de este municipio vienen jóvenes de las ciudades cercanas como es Jaral, Villagrán, Juventino, Salamanca, Celaya, Salvatierra, y no solamente a las escuelas particulares, sino que tenemos instituciones como el Cebetis, como la secundaria técnica o como el CONALEP, otras instituciones que arropan o reciben a alumnos que vienen de otras comunidades, de otros municipios. Nos dirigimos a otro corte más y seguimos con más de estas secuencias universitarias. Ahorita continuamos hablando más acerca de esto. Capacidad para proponer soluciones arquitectónicas, arquitectos íntegros y comprometidos, soluciones arquitectónicas propias,
urbanismo, estructuras, arquitectura del paisaje, construcción, diseño arquitectónico, construyendo para ti un mejor futuro. Centro de Estudios Cortázar te invita a ser parte de una cultura de éxito. Volvemos con más de estas secuencias universitarias. Miss, quisiéramos saber acerca de la crisis en Guanajuato. ¿Cómo usted lo ve acerca de la educación? Bueno, en Guanajuato, en el ámbito educativo, tenemos una cobertura muy elevada, una permanencia de los alumnos también en educación básica. Desafortunadamente, pues la deserción se va marcando mucho más en la sección o en el nivel educativo de bachillerato y universidad. ¿Y los bachilleres, tanto en universidad como bachillerato, en qué nivel alcanzan? Bueno, en el caso de nivel educativo de bachillerato o la preparatoria, pues al igual que la educación básica también tuvo una transformación. Se unificó en un tronco común el plan de estudios, lo cual vino a permitir que si un alumno desertaba de una escuela Cebetis o Cecitec, podría ingresar a continuar sus estudios a una escuela particular sin necesidad de repetir años, sino simplemente regularizarse. O bien hacer estas ofertas, aprovechar las promociones, los programas que hablamos de la educación en red o en línea o semiescolarizadas, y eso nos ayudó mucho a mejorar el nivel educativo de los bachilleratos. ¿Considera que la educación media, superior tiene buena oferta de trabajo con las carreras que se están dando actualmente? En Guanajuato sí. Hay una gran demanda de los jóvenes, de los estudiantes, por seleccionar o elegir el bachillerato que más se apega a lo que hay cerca, digámoslo, a el campo laboral. Estas escuelas tecnológicas o técnicas o que tienen una formación en habilidades en algún oficio, pues cubre esa necesidad. Y sobre todo a partir de la reforma del bachillerato, porque nos permite que los jóvenes terminen este nivel educativo y puedan ingresar a la universidad, incluso en la opción que ellos elijan. ¿Cuál considera que son los obstáculos que tienen estos alumnos para no terminar su carrera universitaria? Bien, hay dos obstáculos muy observables que bueno, como sociedad se están cada vez haciendo más repetitivos, vamos a decirlo así. Uno es la apatía de los jóvenes, que no aspiran, les falta como tener ese sueño, esa aspiración, esas ganas, esa sed de crecimiento profesional por continuar con una carrera universitaria, y que esto es generacional, ¿sí? Toda la generación ahorita de los millennials se acostumbraron a tener las cosas muy rápidas, a accesar muy fácilmente a la información, a tener respuestas prontas, y entonces para ellos esperar 4 años una carrera universitaria es como mucho tiempo. Y la otra parte pues es que sí es a favor la gran diversidad que tenemos de las opciones de las carreras universitarias. ¿En la universidad sí se consideran estas propuestas para los universitarios? Sí, bueno, mi trabajo aquí en la Universidad de Centro de Estudios Cortázar pues tiene mucho que ver con esta parte, como incentivar a los docentes que son especialistas o son profesionales de sus áreas, como arquitectos, como diseñadores, como ingenieros químicos, ingenieros civiles. Tenemos también las opciones de psicólogos, contadores administrativos, mercadólogos, etcétera. Sí se trabaja mucho esa parte, siempre estamos invitando a los docentes a que inyecten esta energía, esta
vocación a los alumnos, porque ellos finalmente están transmitiendo algo que ejercen. Es decir, los arquitectos están ejerciendo la arquitectura y se llevan a los chicos a trabajo de la construcción, o los contadores, administradores, pues invitan a los alumnos a sus despachos o a las oficinas de gobierno donde trabajan actualmente, y entonces eso es lo que tratamos de incentivar a los jóvenes en mantener este interés por continuar con una carrera universitaria. ¿Y qué ha hecho la política en la educación para estas? Bueno, nuestra política educativa actual solamente está abriendo las puertas y está permitiendo que se den todas las opciones para los jóvenes para la elección de una carrera, para que al mismo tiempo que estén estudiando puedan trabajar, es decir, ir ajustando como los horarios. Y bueno, ahorita tendríamos que incrementar mucho la demanda de los jóvenes, de los estudiantes, en inscribirse en una universidad, porque pues todas estamos en línea y eso nos permite enriquecer mucho más rápido, mucho más accesible, como les gusta a los jóvenes aprender, ¿no? Todo rápido y bien. Bueno, con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias por estar aquí, por darnos su tiempo para hablar sobre más acerca de este trabajo que usted tiene en esta universidad. Una maestra muy querida aquí dentro del SEC. Gracias. Y pues con un gran amplio tiempo de trabajo. Entonces, con esto concluimos estas secuencias universitarias. Mi nombre es Grisel y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, maestra, por participar con nosotros. Gracias, Gris, por la invitación. Secuencias universitarias. Un podcast para leones. Síguenos, USEC Cortázar.